Hola, espero que todos y todas estén bien. Bueno, la idea del video de hoy es platicar un poco sobre cómo hacer un argumento corto. Ahora es casi seguro que todas y todos los de esta clase sepan escribir correctamente, pero ¿se han preguntado alguna vez si de verdad saben argumentar? Para esto quizá lo mejor es empezar explicando qué es un argumento. Y bueno, según Anthony Weston en su libro Las claves de la argumentación, argumentar significa ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Bueno, como podemos ver, argumentar no es nada más como dar opiniones a lo loco, como si se tratara de una asamblea fuera del Flores Magón. Y argumentar tampoco es una pelea. En realidad, argumentar es ese esfuerzo que hacemos por sustentar nuestras opiniones con razones. Entonces, esto suena fácil, ¿no? Y bueno, la verdad es que no lo es tanto, aunque tampoco es tan difícil. Y bueno, aquí vamos a darles algunas recomendaciones basadas en el libro de Weston que pueden ayudar a mejorar su argumentación. Bueno, la primera es distinguir entre premisas y conclusiones. Y seguramente les ha pasado que a la hora de escribir tienen párrafos que no llevan a ninguna parte ni transmiten una idea clara, y es probable que esto les haya pasado por no planear la escritura, pero también porque no saben distinguir entre premisas y conclusiones. Y bueno, supongo que esto de premisas y conclusiones les recuerda algo de sus clases en la prepa. ¿Y por qué es esto lo que vieron en el razonamiento lógico en sus clases de lógica? Esto implica básicamente un conjunto de juicios que aseguran como relaciones lógicas, a manera que siguiendo cada una de nuestras premisas podemos llegar de manera deductiva a nuestra conclusión. Entonces, se llega justo a través de estas relaciones lógicas. Y bueno, antes de continuar, aquí es necesario detenernos en un concepto que va a ser el de proposición. Y bueno, ¿qué es una proposición? Las proposiciones son afirmaciones de algo que es o no es, así de simple. Y en efecto podemos pensar en el argumento también como un grupo de proposiciones dentro de las cuales podemos distinguir las premisas y las conclusiones. Por un lado, las premisas son proposiciones utilizadas en el argumento para dar soporte a otra proposición, mientras que las conclusiones son esa misma proposición a la que las otras están dando soporte. Y tal vez pueda sonar un poco enredado, pero creo que viendo un ejemplo puede verse más claro. Bueno, aquí tenemos el primer ejemplo. La premisa 1 dice: una buena ley es predictiva. Premisa 2, la ley de la gravedad es predictiva. Entonces, la única conclusión lógica aquí es que la ley de la gravedad es una buena ley. Y bueno, como pueden ver, nosotros llegamos a las conclusiones por medio de un proceso de inferencia, ligando de manera lógica el conjunto de proposiciones. Y nuestra conclusión es básicamente el resultado natural de sus premisas. Algo parecido tiene que pasar cuando ustedes convierten sus premisas en argumentos cortos. Aunque si bien las premisas no necesariamente son lo mismo que una oración, porque puede haber muchos tipos de oraciones compuestas con varias premisas, es posible pensar en las premisas o en las oraciones como bloques de construcción de nuestro argumento. Entonces podemos seguir viéndolo con ejemplos. Aquí tenemos este. Es bien sabido por todo conocedor sobre la epistemología de la ciencia que una buena ley debe de ser predictiva. De hecho, esto aplica tanto para las ciencias naturales como para las ciencias sociales. Si pensamos, por ejemplo, en la ley de la gravedad de Newton, esta es una buena ley porque es predictiva. Y bueno, como podemos ver aquí, la conclusión de nuestro párrafo está sostenido por las premisas, aunque tal vez es demasiado corto, es un buen párrafo que implica un argumento. Y bueno, esta es como la parte difícil. Ahora las siguientes recomendaciones son más sencillas. La segunda es presentar un orden natural de ideas. Y bueno, si nunca habíamos pensado en la estructura lógica de nuestro párrafo, tal vez tampoco es que hubiéramos estado pensando en el orden natural de nuestras ideas, pero básicamente hay dos formas de estructurar los argumentos en un párrafo corto.
El primero es que la conclusión esté seguida de las razones, y el segundo es que el primero pongamos las premisas y después la conclusión final. Entonces, podemos seguir con ejemplos para aclarar esto. Aquí, en este párrafo, a ver, lo voy a leer. Es bien sabido que el capitalismo es culpable del cambio climático que sufrimos hoy en día. Esto se debe a que este sistema económico nos ha impuesto una visión que instrumentaliza a la naturaleza y la pone a disposición del desarrollo del ser humano. Por si esto fuera poco, el capitalismo como sistema económico se basa en la sobreexplotación de los recursos naturales del planeta y encima nos ha hecho a nosotros corresponsables gracias a que su mercadotecnia nos ha llevado a consumir cosas que ni siquiera necesitamos. Y bueno, aquí ustedes podrían identificar la conclusión de este párrafo y identificar dónde está. Y bueno, pues la verdad es que sí, porque está muy fácil. Es justo, este es un tipo de argumento en el que ponemos la conclusión al principio, seguido por las premisas. Y se puede ver cómo las demás oraciones funcionan como premisas que apoyan esta conclusión. Pero también se puede hacer al revés, poniendo la conclusión al final y empezando con las premisas. Ustedes lo pueden intentar en sus trabajos. Bueno, la tercera recomendación es: partan siempre de premisas fiables. Esto también es súper importante. Aun si tienen un súper buen argumento, este tiene que partir de premisas fiables o su conclusión va a ser débil. Para esto es fundamental estos dos criterios. El primero es el de validez. La validez es una propiedad de los argumentos cuando las premisas implican la conclusión, o sea, que funcionan lógicamente. Y la segunda es la verdad, que es una propiedad de las premisas. Entonces, un argumento deductivo es uno en el que todas las premisas son verdaderas y la conclusión también debe de ser verdadera. Entonces, podemos pensar esto en un ejemplo. Por ejemplo, este de aquí. Nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad. Por lo tanto, parece que los seres humanos no están hechos precisamente para alcanzar la felicidad. ¿Por qué deberíamos esperar lo que nunca podemos encontrar? Y bueno, en este párrafo la conclusión básicamente es que, por lo tanto, parece que los seres humanos no están hechos precisamente para alcanzar la felicidad. Para saber si esto es serio, es necesario revisar su premisa. Nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad. Y bueno, no sé si esto les parece una premisa fiable, pero bueno, la verdad no. Claro que todos tenemos momentos de infelicidad, pero pues también es imposible afirmar que nadie en el mundo es feliz en la actualidad. Entonces, a premisas débiles, argumentos débiles. Y bueno, podemos continuar con la cuarta recomendación. Sé concreto y conciso. Básicamente, evita rollos innecesarios y bueno, para esto pusimos este meme que espero que no haya un problema que esté en inglés, pero bueno, suena ridículo, entonces pues no lo hagan en sus textos. Entonces ya, siguiendo con la siguiente recomendación, es que eviten un lenguaje emotivo. Bueno, en general evitar un lenguaje cuya única función es la de influir en las emociones. Por ejemplo, este es un ejemplo de lenguaje emotivo. Tras permitir que sus antaño orgullosos trenes de pasajeros cayeran vergonzosamente en el olvido, América está moralmente obligada a restablecerlos ya. Y bueno, aquí pues también no hay mucho que decir. Acuérdense que estamos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y no en un centro de formación de un partido político. Y bueno, vamos con la sexta recomendación, y que igual es súper importante: utiliza términos consistentes. Recuerden pensar en su argumento como esta cadena de ideas, y para ello es importante que usen un significado para cada término y que éste lo mantengan a lo largo de todo su argumento, Así de que nunca utilicen una sola palabra en más de un sentido. Esta es la falacia clásica de la ambigüedad, y podemos ver el ejemplo que nos da Weston, que es este: las mujeres y los hombres son física y emocionalmente diferentes.
los sexos no son iguales, entonces y por lo tanto el derecho no debe pretender que lo seamos. Y bueno, a primera vista parece un argumento plausible, sin embargo hay un error. Aquí está utilizando igualdad en dos sentidos, igualdad física y emocional por un lado e igualdad ante la ley por otro lado. Entonces, no son lo mismo, por eso este argumento es incorrecto. La igualdad física y emocional no se puede equiparar a la igualdad ante la ley. Entonces es esto de no utilizar una palabra con varios sentidos. Y bueno, por último, nunca de los nunca, olviden que no se debe cometer falacias informales. Aquí igual les ponemos una imagen con algunas de las más frecuentes y bueno, se las dejamos para que las chequen. Y ahora ustedes tienen estas claves para escribir un argumento corto, entonces pues esperamos que lo intenten y nos vemos la próxima semana. Gracias, que estén bien.